Canyon Country. Un imperio escarpado en las rocas imponentes. En el interior del sur de Utah y del norte de Arizona. Desde un laberinto de cañones inundados hasta un paisaje árido que guarda los secretos de un rico pasado geológico. Es una de las últimas grandes tierras silvestres de Norteamérica. Una meseta reseca de arenisca arremolinada, desprovista de sombra y agua. No hay mapas, ni señales. Solo desierto. Una pequeña cosa sale mal y puede que no logre salir. Un lugar donde los fuegos interiores de la Tierra erupcionan en nubes de humo eternas. Una tierra rica en fósiles marinos que revelan secretos milenarios de un océano ancestral. Estas son pequeñas piezas del rompecabezas, la ventana que nos regresa en el tiempo a lo que la Tierra debió haber sido en ese entonces. Y una vista que no suele verse. De una de las maravillas naturales más remotas y resistentes del mundo. Paisajes no descubiertos. El Cañón de Glen. Un laberinto de rocas crecientes que se extienden a lo largo de más de 400,000 hectáreas del suroeste de los Estados Unidos, atravesando el sur de Utah y la punta del norte de Arizona. Un paisaje encantado de cañones torcidos, reflejados en las aguas color esmeralda del lago Powell y la cuenca del río Colorado. Es un paisaje muy pintoresco que no tiene comparación con ningún otro lugar. Conocida como la tierra que nadie conocía, los lejanos rincones del Cañón de Glen rara vez se recorrían hasta mediados del siglo pasado, y hoy en día permanecen en gran parte sin explorar. No creo que el mundo realmente sepa lo increíble que es esta área. Hay muchas cosas que son únicas y aún permanecen intactas. El término "la tierra que nadie conocía" se usó porque en la década de 1950 el Gran Cañón ya había atraído mucha atención. El Cañón de Glen es una proeza de la naturaleza tan notable que aún logra impresionar cuando es comparada con una de las maravillas naturales más famosas del mundo. Su vecino cercano, el Gran Cañón. A finales del siglo XIX, la promesa de minerales despertó el interés de la minería en el Gran Cañón, aunque el turismo resultó ser más rentable. A principios del siglo XX, el Gran Cañón era uno de los destinos turísticos más populares de América. Tenía un ferrocarril que iba hacia el borde del sur en 1901. Más hacia arriba había mucha actividad, pero este cañón, el Cañón de Glen, estaba casi solo. El Cañón de Glen fue nombrado así por el mayor John Wesley Powell, el primer explorador que viajó por el poderoso río Colorado. Considerado alguna vez el canal más peligroso del hemisferio norte.
En 1869, el comandante John Wesley Powell y 9 de sus hombres se embarcaron en un viaje a través de más de 1.600 kilómetros de cañones desordenados. Un viaje que cambiaría el oeste para siempre. La expedición duró un total de 100 días. Los rápidos del río Colorado eran tan hostiles a través del Gran Cañón que los suministros fueron arrancados, el agua y la comida escasos. Muchas vidas se perdieron. En el cañón de Glen fue bastante diferente de lo que fue aguas abajo en el Gran Cañón. La pendiente del río era tan baja que había muy pocos rápidos, así que fue un alivio estar aquí, en este hermoso lugar. El nombre proviene de todas las áreas de vegetación que se encuentran a lo largo del río. Aquí había más vegetación de las que habían visto río arriba o río abajo, por lo que era un lugar muy hermoso que no requería transportar barcos alrededor de los rápidos y estaba muy tranquilo. Después de una segunda expedición agotadora, John Wesley Powell se convirtió en el primero en cartografiar el hostil río Colorado. En aquel entonces, en 1969, esta parte del mapa de Norteamérica estaba casi en blanco y no sabíamos realmente cómo llegó el Colorado desde el estado de Colorado hasta Arizona y California. El cañón de Glen. El Gran Cañón. Y una vasta extensión de Canyon Country fue excavada por el río Colorado durante millones de años. Más de 2.000 kilómetros de longitud, fluyendo a través de 7 estados diferentes. El Colorado es la arteria central del suroeste de los Estados Unidos. Es el Nilo americano. En primavera, la lluvia y la nieve derretida recorren las montañas rocosas, alimentándose en arroyos y afluentes, y luego convergen en el Colorado. Este sistema fluvial se conoce colectivamente como la cuenca del río Colorado. Drenando más de 600.000 kilómetros cuadrados, un área tan grande como Francia, la cuenca cubre casi el 10% de los Estados Unidos. El mismo porcentaje de África que es drenado por el Nilo. Durante millones de años, estos ríos han estado fluyendo a través del paisaje, llevando escombros y rocas río abajo, excavando las profundidades de Canyon Country. El empinado río Colorado y sus afluentes, propulsados a través de la quebrada, cincelando el paisaje escénico del cañón de Glen. El viaje descendente del Colorado no siempre es en línea recta. El agua toma el camino de menor resistencia, a veces serpenteando por el paisaje, dando vueltas amplias e inclinadas. La curva de la herradura. Un bucle de agua turquesa se retuerce entre las elevadas paredes de arenisca, tallando más de 300 metros en el cañón. Un asombroso giro de 270 grados en el antiguo camino del río se conserva en piedra. Las paredes del cañón están hechas mayormente de piedra arenisca. Partículas de arena unidas por minerales. Con el tiempo, estos lazos se rompen por las aguas que fluyen del Colorado. Y el camino sinuoso del río está grabado en la tierra. Marca el comienzo de lo que algún día podría ser un puente natural. Los puentes naturales del cañón se forman en los meandros del camino del río. A medida que el agua penetra profundamente en la ranura, golpea una capa de roca impenetrable debajo de la piedra arenisca.
Con su excavación descendente detenida, el arroyo no tiene otra opción que ensanchar su camino, socavando las paredes circundantes del cañón. Con el tiempo, el agua desgasta la pared interior cuando se curva alrededor de la curvatura, dejando el estrecho cuello del meandro vulnerable a la erosión. Eventualmente, el arroyo atraviesa la roca debilitada, tomando un atajo a través de la pared. Con el tiempo, este hoyo se ensancha por el nuevo camino del río. El resultado es un puente natural, una de las estructuras mejor diseñadas de la naturaleza. Sobre el río Colorado, ubicado en un cañón al norte de la curva de la Herradura, un puente natural se alza orgullosamente sobre su fabricante. El puente Arcoíris. Más alto que un rascacielos de 20 pisos. Casi tan largo como un campo de fútbol. Es el puente natural más grande del mundo. El Navajo, una tribu nativa que ha residido en el área durante cientos de años, considera que el puente es sagrado, un protector del universo. En el idioma navajo, el puente es llamado Nonesoshi, que significa arcoíris convertido en piedra. En la cultura de los navajos, se cree que el puente captura la esencia del desierto, sirviendo como un símbolo de los poderes divinos que crearon las nubes, los arcoíris y la lluvia. Se ofrecen oraciones especiales, pasando por debajo del puente sagrado. No hacerlo se cree que conlleva a una vida llena de desgracias. El puente arcoíris figuró una vez entre las áreas más remotas e inaccesibles de Norteamérica. Hoy en día, un embalse hecho por el hombre inunda los arroyos y cañones circundantes y da acceso al puente a través del agua. El lago Powell. Extendiéndose a lo largo de 300 kilómetros desde el norte de Arizona hasta el sur de Utah, es el segundo embalse hecho por el hombre más grande de los Estados Unidos. El lago Powell y sus cañones inundados están bordeados por más de 3.200 kilómetros de costa, una distancia más larga que toda la costa oeste de los Estados Unidos. El lago fue formado por la construcción de la presa del Cañón de Glen hace más de medio siglo. El levantamiento de la presa comenzó con el vertido de hormigón húmedo. Cada cubeta de concreto pesaba 24 toneladas, tan pesadas como 12 autos. La construcción duró 3 años y requirió más de 400.000 cubetas de concreto. Lo suficiente para tender una autopista de 4 carriles por toda Italia y España. El lago Powell se extendía a través del 13% del cañón de Glen, lo suficiente como para inundar toda la masa de Cuba en 30 centímetros de agua. Es un embalse que almacena las aguas del río Colorado para ser utilizadas en épocas de sequía. Sus aguas fluyen a través de una central eléctrica en la punta de la presa del Cañón de Glen. 8 turbinas masivas alimentadas por generadores convierten el agua en electricidad. Operando a plena capacidad, más de 56 millones de litros de agua pasan a través de la planta de energía cada minuto,
suministrando electricidad a 6 millones de estadounidenses. Pero algunos se preguntan, ¿a qué precio? Calma, quietud, serenidad. El lago Powell es uno de los lugares más pintorescos del mundo, pero también es uno de los más polémicos. En el desértico sol de Canyon Country, casi el 3% del volumen del lago se evapora cada año. Una línea blanca a lo largo de las paredes inundadas del cañón indica el nivel de agua que una vez ocupó este lago. Se le conoce como un borde de la tina. El carbonato de calcio y otros minerales del agua se adhieren a la arenisca y dejan una raya calcárea a medida que se evaporan. El río Colorado que alguna vez zigzagueó a través del cañón de Glen, fangoso y salvaje, hoy en día es uno de los ríos más controlados del mundo, con 15 represas instaladas a lo largo de su trayectoria. Las aguas del Colorado, no controladas por la presa del cañón de Glen, se sonrojan en el sol del suroeste. La tierra y la arena arrastradas por el río colorean sus aguas de rojo. Cuando los exploradores españoles vinieron por primera vez al río Limoso, se asombraron por su sorprendente matiz, llamándolo Río Colorado, Río Rojo. Hoy en día, el limo queda atrapado detrás de la presa, y con él, su color rojo. Los peces nativos, dependientes de los sedosos minerales que dan vida a las aguas fangosas del Colorado, son incapaces de sobrevivir más allá de la represa. Aguas anormalmente frías, liberadas desde el fondo de la presa del cañón de Glen, plantean otro problema. Las temperaturas del río, que alguna vez fueron tan altas como 30 grados, se hunden a mínimos de 6 grados. Demasiado frío para que los peces se reproduzcan. Estos cambios ambientales amenazan las poblaciones de muchas especies nativas en el corredor del río, entre la presa del cañón de Glen y la presa Hoover. El paisaje natural del cañón de Glen, formado por el río Colorado y sus afluentes, está siempre cambiando. A lo largo de millones de años, las mesetas se convierten en mesas, masas de tierra planas más anchas que altas. Estas mesas, desgastadas por la erosión, se convierten en rocas más estrechas, conocidas como buttes. Con el tiempo, estos buttes erosionarán hasta llegar a los pináculos, hasta que también se rindan ante la erosión y se desmoronen en el fondo del valle. Los escenarios en los que se esculpió el paisaje del cañón de Glen están fijados en piedra. Formadas durante la era de los dinosaurios, las paredes de arenisca del cañón de Glen se remontan al período Jurásico. Estamos sentados y parados en rocas que datan de unos 160 o 180 millones de años y estamos viendo paisajes que han sido tallados en esas rocas.
terminamos obteniendo formas y esculturas que simplemente no ves en ningún otro lugar. Además, tener agua del lago lamiendo estas hermosas rocas y la combinación de agua azul y rocas rojas también es difícil de superar. Los paisajes que vemos hoy son solo una captura de lo que ha estado sucediendo aquí durante un largo periodo de tiempo. Hace más de 160 millones de años, los castillos de arenisca del cañón de Glen eran enormes dunas del desierto. Y la capa de roca de caoba que bordeaba las estribaciones de sus cañones, un mar interior. A medida que el suelo subía y bajaba, el paisaje cambiaba, transformando mares interiores en dunas del desierto. Con el tiempo, estos ambientes, depositados en capas sedimentarias, se conservaron en piedra. Al igual que los capítulos de un libro de historia, cada capa cuenta la historia de un pasado geológico. Ciertos períodos de tiempo dentro de las capas de roca están completamente desaparecidos, a los que los geólogos denominan inconformidades, épocas en las que el ambiente no depositó suficiente sedimento para crear una capa. Sin registros en las rocas, capítulos completos de la historia geológica del Canyon Country siguen siendo un misterio. Al oeste del cañón de Glen, un antiguo fondo oceánico proporciona pistas sobre un pasado misterioso. Oscuro, seco, desolado, inhabitado. Un lugar que los residentes llaman la Luna, por su forma y color sobrenatural. El esquisto tropical. Un cementerio de huesos prehistóricos que una vez estuvo lleno de vida marina. Estuve buscando fósiles en el suroeste durante mucho tiempo. Me he entrenado como geólogo y he encontrado muchos sitios importantes de fósiles en esta formación. Los fósiles que encontramos aquí nos dicen mucho sobre la biología y la historia de cómo era la Tierra aquí hace tanto tiempo. Es algo que me impresiona. Estas son pequeñas piezas del rompecabezas, la ventana que nos regresa en el tiempo a lo que la Tierra debió haber sido en ese entonces. Y cada descubrimiento que se hace aquí es una pieza muy importante de ese rompecabezas que nos ayuda a ver exactamente lo que estaba sucediendo. Rico en fósiles marinos, el esquisto tropical revela secretos de 90 millones de años de un antiguo océano. Los restos encontrados aquí son del período Cretácico, la edad de los dinosaurios. Si estuvieras aquí hace 90 millones de años, estarías en medio de un mar interior llamado Mar Interior Occidental, que cubría la mayor parte del oeste de Norteamérica. Y también verías peces nadando en este océano. Verías tortugas gigantes del tamaño de vehículos nadando alrededor. Una amplia gama de diferentes tipos de tiburones. Algunos están extintos. Había reptiles marinos que también nadaban en este océano. Los colores del esquisto tropical ayudan a contar la historia de estos fósiles. La coloración gris profunda indica que había una gran cantidad de carbono y poco oxígeno en el fondo de este océano, lo que se conoce como un ambiente anóxico. La falta de oxígeno disminuyó el número de microbios y otras formas de vida más pequeñas que normalmente consumen los huesos recolectados en el fondo del océano.
haciendo del esquisto tropical un entorno ideal para preservar los fósiles de la vida marina que alguna vez nadaron en estas aguas. Es interesante que puedas caminar por un desierto en el suroeste, en un lugar muy remoto, y encontrar un diente de tiburón a 1,200 metros de altura cuando está a 40 grados afuera. Este es un diente de tiburón cretáceo que acabamos de encontrar cerca de aquí en el esquisto tropical. Esta es una parte de la raíz que se ha roto. Esto es lo que se conoce como un colmillo, que es uno de los dientes laterales del diente principal, que también está roto por arriba. Está roto, pero sigue bien conservado. A lo largo del esquisito tropical, depositados en aguas poco profundas de la playa, hay millones de ostras fosilizadas incrustadas en la arenisca, hasta donde alcanza la vista. Sus conchas, apretadas unas contra otras, están protegidas por la piedra. Las ostras viven en ambientes poco profundos de agua salada. Estas ostras fosilizadas proporcionan una ventana a un pasado oceánico. Toda esta área aquí detrás de mí fue una playa hace 90 millones de años, justo en la costa, que es el sedimento más oscuro, justo encima de la playa. Esta playa está llena de ostras, que es una de las indicaciones por las que sabemos que era una playa. Cuando miras las rocas aquí, hay tantas ostras amontonadas que apenas puedes distinguir las otras entre sí. Aquí está una de estas ostras, muy bien conservada por 90 millones de años. Es realmente fascinante caminar por esta playa antigua. Casi puedes imaginarte estar allí hace 90 millones de años. Creo que habría ostras viviendo en la arena debajo de tus pies y sería como un paraíso tropical en vez de lo que es hoy, un desierto muy seco y desolado. Desde un antiguo fondo oceánico hasta uno de los desiertos de dunas de arena más grandes del mundo, las rocas de Canyon Country revelan una rica historia geológica, capa por capa. Al sur del esquisto tropical, a lo largo del profundo meandro del río Colorado, su afluente, el río Paria, se adentra en los estrechos y retorcidos cañones de la meseta de Paria. Sobre el valle se encuentra un árido tramo del desierto prístino, lleno de maravillas geológicas. La zona silvestre de los acantilados Vermilion. Más de 1 kilómetro cuadrado de belleza virgen y resistente. Una remota extensión de desierto en lo alto de la imponente meseta de Paria. Rodeada por 600 metros de acantilados carmesí, se extiende a lo largo de más de 45 kilómetros del norte de Arizona. Es la región más hermosa que he visto en mi vida. Para mí, es un lugar que parece tocado por una divinidad. Bajo el abrasador sol del desierto, los acantilados Vermilion arden con un resplandor ardiente y rojo. El suelo suda, liberando brillantes olas de calor. Una flor floreciente, sola entre los arbustos del desierto, se balancea en el viento del verano. La vida silvestre no está a la vista.
En lo alto, en los acantilados, las aves terrestres más grandes de Norteamérica, los cóndores de California, esperan el sol del desierto en el refugio de una cueva sombreada. Pocas criaturas pueden sobrevivir a las condiciones extremas del desierto. Las temperaturas en verano pueden subir hasta 45 grados Celsius. Pero ese no es el comienzo. La preocupación principal es el hecho de que desde el suelo y desde las rocas el calor está refractando hacia ti, así que es como una olla a presión. La arenisca domina el paisaje de los acantilados Vermilion, atrapando los rayos abrasadores del sol en lo profundo del suelo. No hay agua y hay poca vegetación para aliviar el calor. Las plantas refrescan el paisaje a través de un proceso llamado transpiración. A medida que el agua circundante se calienta, las plantas liberan el exceso de agua a la atmósfera, enfriándose a sí mismas y al aire alrededor. Los enebros, esparcidos por la tierra árida, ofrecen poco alivio en el camino de la sombra. La sombra fugaz de un alero en el acantilado proporciona un momento de alivio. Por las noches, a medida que el sol se retira y el calor se escapa de las rocas, las temperaturas pueden caer a mínimos de 15 grados, una diferencia de 30 grados con respecto al día. Realmente necesitas llevar tantas capas como puedas. Camisas de manga larga, sombreros, cosas que te protejan. Sabes que no saldrías al desierto del Sahara mal preparado. No lo harías. El paisaje de los acantilados de Vermilion fue, de hecho, un antiguo desierto tan vasto como el Sahara. Una remota y aislada mancha de arenisca, oculta en la esquina noroeste de Vermilion, expone su antiguo pasado. El Coyote Buttes, un paisaje de colores y remolinos de arena que hay que ver para creer. No verás nada igual en el mundo. Yo misma he viajado bastante y nunca he visto formaciones tan inspiradoras, alucinantes y conmovedoras. El viaje a Coyote Buttes no es una hazaña fácil. No hay mapas ni señales. Solo desierto. Aquí la curva de aprendizaje de la madre naturaleza es muy dura si no estás preparado. Es un área que puede ser implacable. Necesitas tus mapas, necesitas estudiarlos, necesitas estar preparado con una reserva de comida y necesitas hidratarte bien. Hazlo durante todo el viaje. La mayoría de las personas saldrían y no estarían familiarizadas con el área. Se darían la vuelta completamente o se deshidratarían porque no han bebido suficiente agua. Como no hay señales, comenzarían a caminar y se perderían. Siento que aquí afuera pendemos de un hilo frágil. Y si alguien jalara de ese delgado hilo, todo se desenredaría en un instante. Si una pequeña cosa sale mal, puede que no logre salir.
el sur de Coyote Buttes, escondido en la esquina noroeste de la zona silvestre de Vermilion. Un paisaje ondulante teñido de blanco, naranja y rojo. Los picos aislados de arenisca emergen de un terreno llano, como las tiendas de campaña en medio de un desierto. Hace más de 200 millones de años, estas cumbres eran enormes dunas de arena, arrastradas por el viento que abarcaban lo que ahora es el tramo de Wyoming a Las Vegas. Fue uno de los desiertos más grandes del mundo. Agua llena de minerales filtrados a través del desierto, uniendo partículas de arena como cemento. Durante millones de años, las arenas del desierto se convirtieron en arenisca. A medida que los vientos antiguos soplaban en el desierto, las dunas de arena se apilaban una sobre la otra, creando un patrón ondulado. Endurecidas a lo largo del tiempo en roca, estas ondulaciones se conservaron como cintas de arenisca de colores lisos. Cada color representa una reacción química diferente entre la arena, los minerales y el agua. Durante millones de años, el paisaje se decoloró y se tiñó, banda por banda, en franjas horizontales perfectamente alineadas. Las cavidades del norte de Coyote Buttes dan paso a un paisaje caótico de rojos, blancos y cremas enredados, así como de racimos de roca abundantes en color. Vendrás a lugares que se sienten como si estuvieran fuera de este mundo y están mágicamente intactos. Un lugar donde realmente puedes estar cerca de la naturaleza y tener esa conexión. Se siente como estar en otro planeta. Ondas peculiares y giros de tejidos de colores pintan el paisaje desértico. Estás viendo la crema salpicada contra estos brillantes naranjas, rojos, grises, y luego estratos y formaciones. Como tú sabes, hay lugares donde se ondula y se arremolina y se frotan casi como un cono de helado, realmente exquisito. Cada uno ve algo diferente. Ver todas esas formaciones y colores alucinantes como manchados, mezclados y combinados juntos, y preguntarse cómo la Tierra hizo esto, cómo los elementos juntaron todas estas rocas y las moldearon y fundieron. Los procesos que produjeron estas extrañas formaciones han dejado perplejos a los geólogos durante años. Se cree que las contorsiones, giros y surcos ocurrieron en el período Jurásico, hace más de 100 millones de años, cuando este paisaje era un desierto antiguo. Algunos geólogos creen que esta formación inusual es el producto de un proceso llamado formación de sedimentos blandos. Un deslizamiento de arena desencadenado por un terremoto que mezcló diferentes capas de arena. Durante millones de años, estas arenas se solidificaron en piedra, formando uno de los paisajes más milagrosamente pintados de la naturaleza.
Al norte de los acantilados de Vermilion, muy por encima del río Colorado y su cadena de cañones, el humo baila en el resplandor vespertino del sol poniente, exhalado por la boca de una fisura ennegrecida que se adentra profundamente en la tierra. La montaña humeante. Con vistas a los picos escarpados y a las llanuras del valle de Canyon Country, una cadena montañosa que insinúa incendios ardiendo en lo profundo. Una acumulación de grietas de líneas negras de alquitrán dispersas en la cima de la montaña. El olor penetrante de un antiguo horno de combustible de carbón es la evidencia de un incendio que se quema a kilómetros bajo la tierra. Hace millones de años, un depósito de carbón muy por debajo de la tierra se incendió. La fuente que encendió la llama sigue siendo un misterio. Los geólogos sugieren que el fuego fue iniciado ya sea por combustión espontánea o por un rayo. Un suministro aparentemente interminable de carbón alimenta el fuego. El oxígeno que entra a través de las fisuras lo mantiene ardiendo como una chimenea natural. El color carmesí de la cara del acantilado indica la edad y el poder del fuego en lo profundo. El carbón oxida los minerales de hierro, atrapados dentro de la roca, combinando la coloración de los acantilados de marrón a rojo. Similar a los ladrillos rojizos de un horno de maduración. Una indicación de que este fuego ha estado ardiendo durante millones de años. Con tanto carbón valioso encendido, las agencias gubernamentales y las compañías de carbón intentaron extinguir el fuego en los años 60. Sus esfuerzos fallaron. En 1996, una mina de carbón propuesta en el área fue anulada cuando el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, designó esta área como Parque Nacional. A medida que el sol desciende en Canyon Country, las nubes de humo se hinchan desde las fisuras. Los fuegos interiores de la montaña humeante se mantendrán en llamas durante la noche y por las innumerables noches por venir. Desde el serpenteante laberinto de arenisca del cañón de Glen hasta las arenas arremolinadas en los acantilados de Vermilion, Canyon Country, en el suroeste de Estados Unidos, es una tierra de gran belleza natural. Es diferente a cualquier otro lugar que hayas visto en otra parte de la Tierra. Un paisaje árido que una vez estuvo lleno de vida prehistórica. Cada fósil es como una pequeña ventana hacia ese pasado. Un lugar para conectar con la naturaleza. Hoy en día estamos corriendo demasiado rápido. Hay que detenerse y escuchar. A veces lo único que escuchamos es la nada. En el interior de Canyon Country, el agua profundiza lentamente los cañones.
y los vientos esculpen llanuras desérticas como lo han hecho durante millones de años. Erosionada por los elementos y por el tiempo, esta tierra escribe la historia de su creación línea por línea. A veces revelando un sorprendente pasado geológico. Otras veces manteniendo sus orígenes en secreto.